Ahora, commencemos. Matteo Navarro había aprendido a confiar en su instinto en Michoacán, donde la vacilación significaba la muerte y la paranoia te mantenía respirando. Ocho ano después de colgar su uniforme de la infantería de marina, eso instinto se habían atenuado hasta convertirse en ruido de fondo, hasta que su hija de 7 años, Sofía, le agarró la muñeca con amba mano y le rogó que no se fuera. Papi, por favor, no te veía di Joela. Su ojo castano estaba muy abierto, brillante por las lágrimas que intentaba no derramar. Algo malo pasa cuando no está. Matteo se arrodilló sobre el piso de madera de su casa en Monterrey, dejando en el suelo su malta de viaje. Sophie, son solo 2 días. Voix a Saltillo y regresó. ¿Qué pasa? Ella retorció el dobladillo de su camisón morado, supe que no dedo hacia nudo con la tela. No sé. Solo. Me da miedo en la noche cuando no está aquí. La abuela Consuelo se queda contigo y mami está aquí. Incluso al decirlo, Matteo sintió que las palabras sonaban vacías. Su esposa, Daniela, había estado distante últimamente, distraída. Su matrimonio se había estado desmoronando lentamente durante meses, aunque habían mantenido las apariencias por el bien de Sofía. La abuela me da más miedo, susurró Sofía, tan bajito que Matteo casi no la escucha. Atrajo a su hija hacia su brazo y sintió su corazón latir desbocado contra su pecho, como un pájaro atrapado. ¿A qué te refieres, Carino? Pero Sofía solo negó con la cabeza, hundiendo el rostro en su hombro. Por favor, quédate, papi. Por favor. Matteo había firmado el contrato hacia 3 semanas para la consultoría en Saltillo. Dodia, 250,000 pesos por su experiencia en arquitectura comercial. El dinero ayudaría, especialmente con los hábitos de gasto de Daniela y la constante presencia de su madre, Consuelo, en su vida desde que se mudó de Guadalajara hacia ces meses. Pero al ver el rostro aterrorizado de Sofía, el dinero de repente pareció irrelevante. Está bien, dijo en voz baja. Me quedaré. Todo el cuerpo de Sofía se relajó en su brazo. Lo miró con un alivio tan puro que Matteo sintió que un dedo helado le recorría la espalda. Esto no era una ansiedad infantil normal. Esto era otra cosa. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Matteo encontró a Daniela en la cocina, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono con una copa de vino tinto. Apenas levantó la vista cuando él entró. Cancele el de Saltillo, dijo Matteo. Daniela levantó la cabeza de golpe, por solo un segundo, Matteo vio que algo cruzaba por su rostro. ¿Era ira? ¿Miedo? Luego desapareció, reemplazado por su habitual indiferencia calculada. ¿Por qué haría eso? Necesitamos el dinero. Sofía tiene miedo. Me rogó que no me fuera. Sofía tiene 7 años. Le tiene miedo a todo. Daniela dio un largo sorbo de vino. No puede dejar que una niña dicte tu decisión de negocio, Matteo. Cuando te volviste tan fría? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Daniela se puso de pie abruptamente, haciendo salpicar el vino en su copa. Cuando te volviste tan débil? Tu hija te manipula con lágrimas y tu simplement cedes. Mi madre tenía razón sobre ti. Ali estaba de nuevo la influencia de Consuelo, envenenándolo todo. A Matteo nunca le había agradado su sugra, una mujer sevra de ojo calculador y una sonrisa que nunca le gaba a elo. Se había opuesto a su matrimonio desde el principio, llamando a Matteo un veterano sin rimbo con trastorno de estrés postraumático. A pesar de su exitosa firma de arquitectura, cuando ella anunció que se mudaba a Monterrey para estar más cerca de su única nieta, Matteo había sentido que se le formaba un nudo en el estómago que nunca se le había aflojado del todo. ¿Qué tiene que ver Consuelo en esto? Nada. Todo. Dio, Matteo, no puedo con esto ahora mismo. Daniela pasó por su lado, dirigiéndose al piso de arriba. Haz lo que quiera. Siempre lo haz. Matteo se quedó solo en la cocina, mientras la casa se sumía en el silencio nocturno a su alrededor. A través de la ventana, podía ver la luz del porche de los vecinos proyectando sombra en su patio trasero. Algo andaba mal. Lo había sentido durante semana, tal vez meses.
Pero esta noche, el miedo de Sofía lo había cristalizado en certeza. Sacó su teléfono y llamó a su hermano, Santiago, quien contestó al tercer tono. Et casi medianoche, Mateo. Más val que si bueno. Necesito un favor, dijo Mateo en voz baja. Puede venir a mi casa manana por la noche alrededor de las 10 heures? Estacionat en la calle de Abajo. ¿Qué está pasando? No lo sé, pero voy a averiguarlo. A la manana siguiente, Mateo le dijo a Daniela que tenía que visitar al cliente en Saltillo en persona para explicar la cancelación. Ella apenas lo hizo caso, absorta en una conversación telefónica en voz baja que terminó abruptamente cuando él entró en la habitación. Se despidió de Sofía con un beso, le prometió que estaría en casa para la cena y salió de la casa. Pero no fue a Saltillo. En cambio, Mateo condujo a una bodega al otro lado de la ciudad y recuperó algo que no había tocado en 8 años, su viejo equipo de vigilancia de su día en el ejército. La marina le había enseñado más que solo a construir. Le había enseñado a observar, a esperar y a ver patrón que otro pasaban por alto. Pasó el día en una cafetería configurando el equipo de forma remota. Diminuta cámara inalámbrica, no más grande que los botones de una camisa, cada una con visión nocturna y activación por movimiento. Las había colocado cuidadosamente antes de irse esa manana. Una en el pasillo, afuera de la habitación de Sofía, otra en la sala, con vista a la puerta principal, y una más cubriendo la entrada de la cocina. A las 3 p.m., Mateo estaba observando su propia casa en la pantalla de una computadora portátil desde un gabinete en el fondo de la cafetería. Daniela pasó la mayor parte de la tarde hablando por teléfono, caminando de un lado a otro en la cocina. Sofía jugaba sola en su habitación, mirando ocasionalmente hacia la puerta con esa misma expresión de miedo que había convencido a Mateo de quedarse. A las 4:30 p.m., llegó Consuelo. Mateo vio a su suegra entrar a la casa sin llamar a la puerta, levaba el cabello plateado retirado severamente hacia atrás y su expresión era afilada. Habló con Daniela en la cocina. La cámara no tenía audio, pero Mateo sabía leer el langage corporal. Consuelo estaba agitada, gesticulando enfáticamente. Daniela se veía nerviosa, a la defensiva. Entonces, Consuelo sacó su teléfono e hizo una llamada. Habló durante menos de un minuto antes de colgar y voltear hacia Daniela con elo que parecía una sonrisa de satisfacción. Mateo sintió que apretaba la mandíbula. Fura elo que estuviera pasando, Consuelo elo estaba orquestando. A las 6 p.m., Mateo condujo a casa. Entró por la puerta principal y encontró a Sofía viendo caricatura mientras Consuelo y Daniela estaban sentada en la cocina, su conversación apagándose en el momento en que él entró. Mateo dijo Consuelo con esa sonrisa delgada como una navaja. Daniela me dijo que cancelaste tu viaje de negocio. Qué inesperado. La familia y el primero, respondió Mateo con serenidad. En efecto. Los ojos de Consuelo parecían pedazos de hielo. Onc me preguntó cómo pagará tu cuenta con sentimiento tan noble. Daniela no lo miraba a los ojos. Sofía corrió hacia Mateo, rodeando su cintura con los brazos en un alivio desesperado. Él la levantó, sintiendo que temblaba un poco. Creo que me iré a casa, dijo Consuelo, poniéndose de pie con suavidad. Daniela, querida, te veré manana. En realidad, mamá, tal vez debería. Empezó Daniela, pero Consuelo la interrumpió con una mirada. Manana repició Consuelo, y había acero en su voz. Terminaremos nuestra discussion. Despuyé de que ce fut, Mateo preparó la cena mientras Daniela se retiraba a su habitación. Sofía se quedó cerca de él, ayudándolo a picar verdura con un pequeño cuchillo de plástico, relajándose gradualmente en su presencia. Papi il dijo la mientras comió espagueti junto en la mesa de la cocina. ¿Te va a ir otra vez? No, mi amor. Me quedo justo aquí. Que bueno enroscó la pasta en su tenedor y luego el miró con esos ojos sabio y preocupado. A la abuela no le agrada. Lo sé. Le dais cosa mala de mi a mami. Mateo dejó su tenedor con cuidado. ¿Qué tipo de cosa mala? Sofía se encogió de hombro, interesándose de repente en su plateau. Que no era lo suficientemente bueno. Que mami debería.
Deberia buscar a alguien mejor. Las palabras doliron, pero no lo sorprendiron. Mateo había sospechado que Consuelo estaba trabajando para sabotear su matrimonio, pero escucharlo confirmado por su hija de 7 años le hizo hervir la sangre. Tu abula se equivoca, Sophie, pero gracia por decírmelo. Et esa noche, Mateo arropó a Sofía en la cama y le leyó tres cuentos en lugar del de siempre. Ella luchó contra el sueño, apretando la mano con fuerza. Estará aquí toda la noche. Preguntó ella. Toda la noche le prometió. Incluso si viene la abuela? Mateo sintió de nuevo que ese dedo helado le recorría la espalda. Porque vendría la abuela por la noche? Pero Sofía ya se había quedado dormida, su respiración se regularizaba y su agar en la mano de él se aflojaba. Mateo se sentó en la oscuridad de la habitación de su hija durant mucho tiempo, escuchando la casa a sentarse, pensando en elo que su pequeña Nina había dicho. Porque vendría la abuela en la noche, a menos que ya elo hubiera hecho antes? Para las 10 p.m. de la noche siguiente, Mateo les había dicho a todo que se iba a Saltillo a la manse y que necesitaba dormir temprano. Había hecho un espectáculo empacando su malta, dándole un beso de buena noche a Sofía y retirandos a la habitación con Daniela, quien apenas le había hablado en todo el día. A las 10h30, fingió estar dormido. A las 10h45, Daniela se escurrió de la cama y bajó de puntilla las escaleras. Mateo esperó exactamente 3 minutos y luego se movió. Su sótano estaba sin terminar, accesible a través de una puerta en la cocina que Daniela rara vez abría. Mateo lo había preparado esa misma tarde, una silla plegable colocada en la sombra debajo de las escaleras, su computadora portátil abierta y conectada a las cámaras, y su teléfono listo. Le había enviado un mensaje a Santiago para que estuviera en posición a las 11 p.m. Ahora estaba sentado en la oscuridad viendo la transmisión del piso de arriba. Sofía estaba dormida en su habitación, la cámara del pasillo mostraba su puerta cerrada. La cámara de la sala mostraba a Daniela sentada en el sofá, su pierna rebotando nerviosamente, revisando su teléfono cada poco segundo. A las 10h58, unos faros barrieron las ventanas de l'entrada. Mateo observó en la pantalla como Daniela se levantaba de un salto y se dirigía a la puerta. En la cámara vio que ella abría para revelar a Consuelo y a dos hombres que Mateo nunca había visto antes. El primero era alto y delgado, con la cabeza rapada y ojo frío, y levaba un traje caro que no ocultaba su forma de moverse como un depredador. El segundo era más bajo, de hombro ancho y con la apariencia de alguien que disfrutaba causando dolor. Entraron a la casa de Mateo como si fueran los dueños. Consuelo habló con Daniela, quien asintió rápidamente, retorciendo las manos. Luego, los cuatro comenzaron a caminar hacia el pasillo, en dirección a la habitación de Sofía. Mateo se movió. Subió las escaleras del sótano en silencio. Ano de entrenamiento hacían que su paso no emitiran sonido a pesar de su tamaño. Llegó a la cocina justo cuando elo iban a la mitad del pasillo. A través del marco de la puerta, podía verlo. Consuelo iba al frente y los dos hombres la flanqueaban. Daniela iba detrás, con aspecto de estar a punto de vomitar. Hasta ahí le gant dijo Mateo. Los cuatro se congelaron. Consuelo se giró lentamente y, por primera vez desde que la conoció, Mateo vio un miedo genuino cruzar por su rostro onde que elo enmascarara con indignación. Mateo, ¿qué has despierto? Yo vivo aquí dijo el en voz baja, saliendo al pasillo. La verdadera pregunta es, ¿qué hacen Rore Ayala y Carlos Delgado en mi casa a las 11h de la noche, caminando hacia la habitación de mi hija? El hombre calvo, Rore, se tensó al escuchar su nombre. La mano de Carlos se movió hacia su saco. Mateo negó levemente con la cabeza. Yo no lo haría. Mi hermano Santiago actualmente está bloqueando su auto en la entrada y llamó a la policía. Estarán aquí en 1-4 minutos. Era un engano. Santiago estaba a fura, pero Mateo no había llamado a la policía todavía. Quería respuesta primero. No tiene idea de en qué te está entrometiendo o ciseo Consuelo, abandonando toda pretensión de civilidad. Esto es un asunto de familia. Mi hija y mi familia. Tuer solo la serpiente venenosa que dio a luz a mi esposa. Mateo miró a Daniela, quien no podía sostener la mirada.
Que está pasando, Daniela? En que está involucrada? Está involucrada en salvar sa si misma dijo rore, convo su aviculta. Su esposa tiene deuda, sonor Navarro. Deuda sustancial. Le hemos ofrecido una manera de saldarla. Comilla? Mateo sintió que la rabia se accumulaba en su pecho, fría y concentrada. La estan traficando. Que palabra tan fea dijo Consuelo. Preferimo pensar en elo como cuidado infantil especializado. Cierto individuo adinrado están dispuesto a pagar muy bien por pasar tiempo con uno especial. Sofía simplement habría tenido pijamada con persona muy generosa. No le habrían hecho mucho daño. La maldad casual de todo elo le robó el aliento a Mateo por un momento. Miró a su esposa, la mujer con la que se había casado, la madre de su hija, y vio a una extrana débil y desesperada que había estado dispuesta a vender a su hija para pagar deuda de jugo o de cualquier hoyo en el que se hubiera metido. ¿Cuánto tiempo? Le preguntó Mateo a Daniela. ¿Cuánto tiempo le va planeado esto? 3 meses susurró ella. Mamá dijo que era la única manera. Que perderíamos la casa, que perderíamos todo. Me dijo. Me dijo que nunca elo sabría y que Sofía no elo recordaría. Los nino siempre recuerdan dijo Mateo suavemente. Solo que no siempre tienen palabra para expresarlo. Carlos se movió entonces, metiendo la mano por completo en su saco, pero Mateo fut más rápido. Ocho años de vida civil no habían borrado su entrenamiento. Acortó la distancia en dos pasos, clavó elo dans la mandíbula de Carlos y tenía la propia pistola del hombre presionada bajo su barbilla de que Rore pudiera reaccionar. Noelo haga le dijo Mateo a Rore, quien había dado un paso al frente. Pase cuatro misión en tierra caliente, Michoacán. Usted son solo de predador suave rico que se aprovechant de Nino. No quiera poner ma prueba. La puerta principal se abrió de golpe y Santiago irrumpió. Un exjugador de fútbol americano universitario de casi 1,90 m, ahora capataz de construcción, que levaba una lave de cruz y parecía tener gana de usarla. Mateo. Santiago asimiló la escena. Santo cielo. Lama a la policía dijo Mateo. Ahora. Dil que tenemos un intento de secuestro infantil en progreso y que tango a uno de los perpetrador a punta de pistola. Mateo, por favor soloso Daniela. Lo siento. Estaba desesperada. Mama dijo. Tu madre es un monstruo y de geste que te convertira en uno también. Mateo mantuvo el arma firme, su ojo se movió entre Rore y Consuelo. Cuanta familia? A cuanto Nino le han hecho esto? Idiota centurión escupió Consuelo. ¿Cree que era el primer padre protector? Hemos lidiado con dosona como tú. No puedo probar nada. De hecho dijo Mateo, si puedo. Lo había estado grabando todo. Cada cámara estaba encendida, cada palabra había sido capturada. Pero más que eso, había pasado el día investigando los antecedentes de Consuelo Domínguez, y elo que había encontrado los enviaría a todo a prisión durante décadas. La policía legó se minuto después, dos patrullas con las luces encendidas que atrajeron a los vecinos a su ventana. Mateo entregó el arma de Carlos y explicó con calma elo que había descubierto, su sugra dirigia una red de tráfico de Nino disfrazada de agencia de colocación para client rico, utilizando a madre desesperada como Daniela para ofrecer a su propio hijo. Las cámaras elo habían captado todo. A Rore y a Carlos discutiendo los precios. A Consuelo detalando el plan. El débil consentimiento de Daniela. Todo estaba ahí, con marca de tiempo y respaldado entre servidor distinto en la nube. Lo que la policía aún no sabía era la evidencia más profunda que Mateo había recopilado. Había encontrado las cuentas bancarias en paraíso fiscal de Consuelo, registro de transacción que mostraban decenas de pago de oscura empresa fantasmai, el o más condatorio, comunicación con otro cliente sobre otro Nino. Había pasado 16 horas seguidas escarbando en el rastro digital que Consuelo creía haber ocultado. Mientras la policía se levaba a Consuelo y a los dos hombres esposados, la anciana se volvió hacia Mateo con puro odio en los ojos. Has arruinado todo. Daniela te odiará por esto. Daniela ira a prisión dijo Mateo en voz baja,
y Sofia esta a salvo. Eso et todo elo que importa. Daniela fut arrestada 20 minutos después, estaba histérica y culpaba a todo meno a sí misma. Matteo observó desapasionadamente como la subió a una patrulla, y luego subió a ver a Sofia. Suija todavía dormía, ajena a elo cerca que había estado de vivir una pesadilla. Matteo se sentó en el bord de su cama, observando su rostro pacífico, y se hizo la promesa silenciosa de que pasaría el resto de su vida asegurándose de que nada como esto volviera a amenazarla. Santiago apareció en la puerta. La policía quiere una declaración completa. Le dije que iría a la delegación en la mañana. Gracias por estar aquí, dijo Matteo. ¿Bromea? No me lo habría perdido. Santiago hizo una pausa. ¿Qué va a pasar con Sophie? Se queda conmigo. Siempre. Matteo se quedó mirando a su hija dormida por última vez antes de salir silenciosamente de la habitación. Consuelo lo había subestimado. Pensó que solo era un arquitecto débil al que podía manipular a través de Daniela. No tenía ni idea de Elo que él era capaz cuando alguien amenazaba a su familia. ¿De qué era capaz? Preguntó Santiago. Matteo sonrió con amargura. De todo Elo que si necesario. El alcance total de la opération de Consuelo salió a la luz durant las siguientes 3 semanas. Agentes fédéral catearon su propiedad en Guadalajara y encontraron prueba de una red de tráfico que abarcaba 4 estados. Consuelo había estado operando durant más de una década, aprovechándose de madre desesperada y de su crisis financiera, depredando su debilidad y su vergüenza. Rore Ayala y Carlos Delgado eran operador de nivel medio, cazatalento y facilitador. Delataron a su proveedor y client en menos de 48 horas, aterrorizado por las pruebas que Matteo había reunido. La agente de la FGR a cargo, una mujer de apellido Garza que había visto demasiado caso como este, le dijo a Matteo que su documentación era la investigación civil más exhaustiva que había visto jamais. Podría haber sido analista, le dijo ella, revisando la soja de cálculo y los mapas de conexión que Matteo había creado. Solo quería proteger a mi hija, respondió Matteo. Daniela intentó llegar a un acuerdo, algando coacción y abuso por parte de su madre. Pero las pruebas eran claras. Ella había aceptado el plan, discutido la logística e incluso sugerido el momento del viaje de negocio. La fiscal, una mujer implacable de apellido Martínez que había forjado su carrera destruyendo a monstruo como Consuelo, no le ofreció ninguna piedad. Matteo solicitó el divorcio y la custodia exclusiva el mismo día que Daniela fut acusada formalmente. Ella no lo impugnó. Su abogado dijo que estaba destrozada, destruida por la comprensión de lo que casi había hecho. Matteo no sintió más que desprecio. Sofia preguntó por su madre una vez, 2 semanas después de los arrestos. Matteo la sentó y lo explicó en términos apropiados para su edad que mami había tomado muy mala decisión y que estaría le jour por mucho tiempo. Sofia asintió solemnemente. ¿La abuela Consuelo también se fut? Preguntó ella. Sí, mi amor. Para siempre. Que bueno, dijo Sofia con simpleza. Me daba miedo. Nunca te volverá a asustar. Te lo prometo. Pero Matteo no estaba satisfecho solo con la justicia legal. Consuelo y su red se enfrentaban a décadas de prisión. Sin embargo, Matteo quería que sintieran lo que le habían hecho a otro. Quería que entendieran el miedo, la violación, la impotencia que habían infligido a los niños. Así que empezó a hacer la mada. Matteo había mantenido contacto de su día en la marina. Hombre y mujer que se habían dedicado a diversos campos después de su servicio. Una de ellos, una mujer llamada Sara que ahora trabajaba en el sistema penitenciario federal, le debía la vida después de Elo de Apatzingán. Otro, un exanalista de inteligencia llamado Marcos, había construido una exitosa firma de consultoría y mantenía contacto impresionante. Necesito información, le dijo Matteo a Marcos a través de una llamada encriptada, sobre donde están detenido Consuelo Domínguez, Rore Ayala y Carlos Delgado a la espera del juicio. ¿Planea algo ilegal? Preguntó Marcos, aunque estaba tecleando en la computadora. Planeó algo poético. En 3 días, Matteo tenía plano detalado de los centros de detención, horario de los guardias y,
el o más importante, dato demográfico y asociación de los reclusos. Comenzo a orquestarlo todo cuidadosamente, utilizando intermediario y testaferro, asegurándose de que nada pudiera rastrearse hasta él. Consuelo estaba en un ceferezo a la espera de juicio, alojada en un módulo con otra mujer que enfrentaban cargo grave. Mateo se las arregló para que se distribuira cierta información entre su compañera de prisión, específicamente la naturaleza de su delito y las pruebas en su contra. Los traficantes de Nino no eran popular en un lado, pero en las prisiones de mujer, donde mucha reclusa eran madre separada de su propio hijo, eran especialmente despreciado. La vida de Consuelo se convirtió en un infierno. Mujer a las que nunca había conocido destruyant su pertenencia, contaminando su comida y haciendo de cada momento de su vida un calvario de hostilidad. Los guardia, informado a través de canales extraoficiales sobre lo que ella había hecho, miraban hacia otro lado. Conrore Ayala fut más fácil. Estaba en una instalación de seguridad mínima, todavía arrogante, todavía pensando que su abogado lo sacarían de ahí. Mateo contactó a una periodista, una de las reporteras de investigación que había cubierto el caso, y le proporcionó información adicional sobre las víctimas de Rore. Nombre, historia, fotografía de Nino cuya vida él había ayudado a destruir. El artículo se publicó en la portada dominical, con la photo de Rore destacada de forma prominente. Para el lunes por la mañana, Rore había sido trasladado a custodia protectora después de que alguien filtrara su ubicación en internet y grupo de justicieros se presentaron en la prisión. Su costoso abogado renunciaron en masa, renuant a que se les asociara con la pesadilla de relación pública en la que él se había convertido. Lo de Carlos Delgado fut el más satisfactorio. Había sido ingresado en una prisión de seguridad media. Mateo se enteró a través de Sara de que Carlos había estado alardeando ante otro recluso sobre su contacto, sobre cómo saldría pronto y sobre cómo el sistema no podía tocarlo. Mateo se las arregló para que Carlos compartiera celda con un hombre llamado Diego Herrera, un padre que cumplía 5 años por agresión, después de haber golpeado a un hombre que le había hecho insinuación a su hija adolescente. Sara se aseguró de que el papeleo incluirá, de manera accidental, los detalles de los crímenes de Carlos. Carlos duró 4 días de solicitar ser puesto en custodia protectora. Diego le había enseñado el que se sentía ser impotente, tenía miedo, no tenía a donduir. El abogado de Carlos presentó una moción citando condición insegura, pero el juez la denegó. Pero la orquestación más cuidadosa de Mateo fut la de Daniela. Ella era el comodín, la madre que había traicionado a su propia hija, pero que no podría despertar simpatia. No podía arriesgarse a que obtuviera una sentencia reducida o cumplirá un tiempo mínimo. Así que Mateo armó un caso dentro del caso. Documentó cada compra de lujo que Daniela había hecho en los 3 meses previo al intento de trata. Repas de disenador, tratamiento de spa, cena costosa, todo mientras afirmaba que tenían problema financiero. Encontró su cuenta de apuesta en el extranjero, las cuales mostraban que había despilfarrado cerca de 3,5 millones de pesos de un dinero heredado a. Descubrió que ella había planeado de jarlo de todo modo y que Sofía era solo un daño colateral para resolver su problema económico. Le entregó todo esto a la fiscal Martínez de forma anónima, aunque probablemente la sospechaba de la fuente. Cuando el abogado de Daniela intentó pintarla como la víctima manipulada de una madre dominante, Martínez destruyó esa narrativa con prueba del egoísmo calculado de Daniela. El juicio fut brutal. Mateo asistió todos los días, sentado en la galería con Santiago a su lado, observando cómo Consuelo y su cómplice enfrentaban a la justicia. Sofía se quedó con la esposa de Santiago durant esa semana, protegida del circo mediático. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de vigilancia de Mateo se reproduiront en el tribunal. La descripción casual de Consuelo sobre el cuidado infantil especializado. Rore discussiando precio. Carlos metiendo la mano para sacar su arma. El jurado deliberó durant menos de 4 horas. Consuelo Domínguez, 25 años por trata de menor, conspiración y delincuencia organizada. Tenía 63 años. Lo más probable era que morirá en prisión. Rore Ayala, 18 años. Su traje carrues y su voz culta ya no significaban nada. Carlos Delgado, 20 años,
con cargo adicional pendiente en otro dos estados. Daniela Navarro, dos ano, como parte de un acuerdo de culpabilidad con evaluación psicológica obligatoria. Tendría 50 ano de volver a ver la libertad. Mateo no sintió más que una fría satisfacción mientras leían las sentencias. Estos monstruos habían intentado levarse a su hija para violar su inocencia y destruir su vida por dinero. Ahora pasarían su último ano en Jola, sufriendo su propia violación e indignidad. Después del juicio, la fiscal Martinez se acercó a Mateo a fura del juzgado. Sabe que van a tener vida muy difícil en prisión dado su crimen. Que bueno dijo Mateo con simpleza. Extraoficialmente, admiro lo que hizo, la investigación, la recopilación de pruebas. Hizo que mi caso fura a prueba de bala. Hizo una posa. Oficialmente, debo advertir contra cualquier participación extracurricular en su encarcelamiento. No sé a qué se refiere. Martinez sonrió levemente. Por supuesto que no. Quid a su hija, señor Navarro. 3 meses después de que terminó el juicio, Mateo vendió la casa. Demasiado malo recuerdo, demasiado fantasma. Él y Sofía se mudaron a un vecindario tranquilo en Santiago, Nuevo León, a una casa más pequeña con un patio trasero cercado y vecino que no conocían su historia. Sofía comenzó a ver a una psicóloga infantil, una mujer amable especializada en trauma. Las sesiones ayudaron. Las pesadillas de Sofía se volvieron menos frecuentes su sonrisa más genuina. Nunca volvió a preguntar por Daniela o por Consuelo, y Mateo nunca las mencionó. Santiago los visitaba todos los domingos, generalmente trayendo a su esposa Karina y a sus dos hijos. Sofía adoraba a su primo, le encantaba la normalidad de las carnes asadas familiar y las noches de película. Mateo veía a su hija sanar lentamente, veía que su risa regresaba y sabía que había tomado las decisiones correctas. Un miércoles por la noche, 6 meses después del juicio, Mateo recibió una llamada de Sara, del sistema penitenciario federal. Pensé que quería saberlo dijo ella. Consuelo Domínguez fut atacada y en el patio. Le rompieron la mandíbula y 3 costillas. Sobrevivirá, pero solicitó custodia protectora. La aprobaron? Solicitud denegada. Sobrepoblación. Mateo le dio las gracias y colgó. No sintió más que una sombría satisfacción. Consuelo se había pasado la vida haciendo sentir miedo a los demás. Ahora sabía lo que se sentía. Esa noche, mientras Mateo arropaba a Sofía en la cama, ella lo miró con esos ojos castano y serio. Papi, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sí, mi amor. La gente mala de verdad se fut? Mateo pensó en Consuelo con la mandíbula rota. En Roré destruido públicamente. En Carlos conociendo el miedo. En Daniela encerrada le jour de la sociedad. S'il dijo. De verdad se han ido y nunca más podrán lastimarte. Porque tu me protegiste. Siempre. Eso es lo que hacen los papás. Sofía lo abrazó con fuerza. Era el mejor papá de todo el mundo. Mateo abrazó a su hija, sintiendo su corazón latir firme y tranquilo contra su pecho, y pensó en el camino que los había traído hasta aquí. Había sido infante de Marina, arquitecto y esposo. Ahora era simplemente un padre, el único papel que real me importaba. Los monstruos estaban enjolados. La red había sido desmantelada. Sofía estaba a salvo. Eso era suficiente. Pero a alta hora de la noche, cuando Sofía dormía y la casa estaba en silencio, a veces Mateo abría su computadora portátil y revisaba la actualización que Sara le había enviado. Consuelo estaba en la enfermería otra vez. Alguien le había arrojado agua hirviendo. Roré había sido golpeado 2 veces más. El retiro de su costoso abogado había sido noticia nacional, destruyendo su reputación para siempre. Carlos había intentado suicidarse y estaba bajo vigilancia. Daniela había intentado escribir la Sofía una carta llena de excusa y autocompasión. Mateo la quemó sin leérsela a su hija. Daniela había perdido el derecho a la mort de Sofía cuando aceptó venderla. Mateo sabía que algunos podrían decir que su acción después de los arrestos habían cruzado los límites. Había manipulado asignación de prisión,
filtrado información y orquestado acoso. Había ido más allá de la justicia legal, hacia algo más primitivo. Pero dormía profundamente por las noches. Por cuando alguien amenaza a Tuija, cuando conspirant para violarla, para venderla, para destruire su inocencia por dinero, no te detiennent en una simple sentencia de prisión. Te asegura de que comprendant la magnitud de su maldad. Te asegura de que souffrant en la misma proporción al sufrimiento que teniant la intención de infligir. Mateo había aprendido en la marina que a veces la violencia era la respuesta, que a veces la misericordia era debilidad, que a veces la única forma de proteger a los inocentes era volverse más peligroso que los depredador. Se había vuelto exactamente así de peligroso. Un anno después de los arrestos, en el octavo cumpleaños de Sofía, tuvieron una fiesta en su patio trasero, la familia de Santiago, alguno de los nuevos amigos de Sofía de la escuela, y vecino de los que se habían hecho amigo. Sofía reía y jugaba, abriendo regalo y comiendo pastel con chocolate embarrado en la cara. Mateo observaba desde la terraza, Santiago estaba a su lado con una cerveza. Lo está yendo genial, dijo Santiago. A los dos. Sobrevivimos. Más que eso, ella está floreciendo. La salvaste, Mateo. Mateo le dio un trago a su bebida, viendo a su hija perseguir a uno de los hijos de Santiago por el patio. Su risa era brillante y genuina. Casi no lo hago. Si no me hubiera rogado que me quedara, si me hubiera ido a ese viaje. Pero no lo hiciste. Escuchaste. Actuaste. Santiago le dio una palmada en el hombro. Y eso mal nacido están pagando por ello todo los días. Mateo pensó en Consuelo, quien había perdido varios dientes en su último ataque. En Roré, quien había sido trasladado a una prisión más dura después de que la atención de los medios lo hiciera demasiado notorio. En Carlos, on en custodia protectora, on a terrorizado. En Daniela, aislada y despreciada, incluso por otra reclusa que habían escuchado lo que intentó hacer. S'il dijo Mateo en voz baja. Lo están haciendo. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Sofía se durmió, Mateo recibió un correo electrónico desde una dirección encriptada. Contenía un artículo de noticias sobre una gran redada en Guadalajara. Los agentes fédéraux habían desmantelado el resto de la red de Consuelo utilizando la información que Mateo le había proporcionado. 17 arrestos, 40 y trenino recuperado y operación que abarcaban seis estados. El artículo citaba a la agente Garza, esta investigación representa ano de trabajo, pero el gran avance provino de un civil que se negó a permitir que su hija se convirtiera en una estadística. Su diligencia y valentia salvaron a innumerable nino. Mateo cerró la computadora portátil. Había hecho lo que tenía que hacer, no solo por Sofía, sino por todos los ninos que Consuelo y su red habrían destruido. Subió las escaleras y fut a ver a su hija. Sofía dormía plácidamente, con su oso de peluche apretado entre su brazo, a salvo en su habitación, en su nueva casa, en su nuevo vecindario. Sin ninguna abuela a la que temerle. Sin una madre que la traicionara. Solo Mateo, montando guardia, siempre vigilante. Los monstruos estaban en jola. Los inocentes estaban protegidos. Se había hecho justicia real, no solo procedimiento legal, sino un verdadero equilibrio cósmico. Mateo Navarro, ex-infante de marina y arquitecto, se había convertido en otra cosa cuando la vida de su hija se vio amenazada. Se había convertido en juez, jurado y verdugo. Había utilizado el sistema cuando le sirvió, y él había evadido cuando fue necesario. Había sido implacable, calculador y absolutamente despiadado. Y él volvería a hacer sin dudarlo ni un segundo, porque eso es lo que hacen los padres. Protegeant a su hijo de los monstruos. Y cuando los monstruos son demasiado peligrosos para la justicia convencional, los padres se convierten en algo a lo que los monstruos temen. Mateo apagó la luz de Sofía y cerró silenciosamente su puerta. Al día siguiente la llevaría al parque. Comprarían helado y alimentarían a los patos. Vivirían su vida normal y tranquila. Pero si alguna vez volvía a amenazar a su hija, aprenderían lo que Consuelo y su cómplice habían aprendido. Que Mateo Navarro era el padre equivocado con el que al cruzarse.
Que de bajo dessus extérieur sereno a bien un guerrero que Maria el mundo para mantener a suija a salvo. Las cicatrices de Michoacán le habían encenado como luchar. La traición de su esposa le había encenado en quien confiar. La amenaza a suija le había encenado que la misericordia estaba reservada solo para los inocentes. Y Mateo Navarro había aprendido bien esa lección. La historia podría haber terminado en tragedia. Una nina robada en la noche. Un padre que llegó a casa demasiado tarde. Una familia destruida por el mal. En cambio, terminó con una pequeña nina durmiendo a salvo, con monstruo encerrado que sufría un tormento diario, y un padre que había hecho todo lo necesario para proteger a los suyos. Alguno podrían llamar excesiva a las acciones de Mateo. Él las llamaba justicia. Y al final, eso era todo lo que importaba. Aquí est donc nuestra historia llega a su fin. Comparte tu pensamiento en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal. Haz clic en el video que ves en pantalla y nos vemos en el próximo.